Bueno, ¿hay más gente o empecemos? Diría, ¿están todos los anfitriones, los disertantes? Lo veo a Daniel, lo veo a José y a Adriana. Adriana estaba. Adriana estaba. ¿Está también Adriana? Sí. Ahí la veo, sí. Pero está entrando gente, esperemos unos minutos más. Bueno. Es de estilo, forma parte del estilo de la demora argentina esta. Argentina, pero acá es latinoamericano, así que... Latinoamericana, más bien, sí. Pero bueno, quizás entonces es la demora latinoamericana, porque entra mucha gente después de las 3. Aplica acá también. ¿Aplica allá en México también? Supongo que en Uruguay también. Y tenemos presencia de ¿cuántos países acá? A ver, quizás si la gente puede usar el chat y va diciendo de dónde es, como para ir teniendo un sentido de quién está presente. Una historia. Hola. No entiendo. Bueno, acá la gente tiene que saber que hay más de 60, 70 personas que ya están en el Facebook Live, que prefieren entrar a través del Facebook Live. Algunos porque no quieren dar su identidad. Y, Es un proceso de construcción de confianza, Shlom. o quizá conocen a sus gobiernos. Hola, yo voy a sacar mi imagen porque... Sacaste tu sonido, no tu imagen. Susana. Susana, Susana. ahora sí puedes decir algo. Ahora sí, ¿me escuchan? Perfecto. No se te escucha, Susana. No. Ahora, Ahora sí. lo que les decía es que tengo conexión muy mala de internet, con lo cual voy a quitar imagen porque si no, no puedo escuchar yo. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Eso es una buena práctica para todos los que tengan mala imagen. Perfecto. Ok, gracias. Gracias por la invitación.
Interesante la presencia desde la Reina del Plata, México, Israel, desde el sur, Patagonia, Chile. El sur también. Interesante diversidad. Roberto, ¿empezamos? A ver, voy a darle... Un momento. Hola. A ver, no, estamos, sí, empezó la conexión, pero todavía no empezamos la charla. O sea, no te dice en una parte abrir la conexión, o sea... A ver, ¿sabes lo que? Yo te voy a mandar agarrá del mail mío, donde aparece, en el mail hay un link, apretá en el link del mail donde te mandé yo. Abrí de vuelta, vas a ver, o sea, tiene que estar, ok. Roberto, ¿empezamos? ¿Dónde está este? Nos desapareció. Sí, bueno, acá el Roberto Faur va a abrir dentro de unos instantes, en el momento que lo reencontremos. Despido a los que se ríen que no se rían. Bueno, estamos esperándolo al que abre el espacio. Que se ve que hubo algún problema. Mientras tanto, todos recibieron la newsletter de J.M. Blatt para saber un poco si los que no hayan recibido lo pueden enviar por el chat
así sabemos y vamos tomando nota de a quién enviarles la información luego. Ahí Guillermo, Alba. Dicen que no. Listo, tomamos nota Guillermo y Alba, tampoco Lidia. Buenísimo. Estamos iniciando esta serie de instrumentos de comunicación y vale la pena tomar nota de aquellos que quieran recibirlo. Muy bien. Silvio, Doris, Clara, no, una banda de gente no recibe. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos? ¿Está Roberto a mano? Si no, puede Shlomo abrir. Bueno, compañeros, vamos a ver, las circunstancias no siempre son las más favorables y ahora tenemos un problema técnico con el tema de Roberto, que tenía que abrir la velada, pero la velada, el día, depende del país donde estamos, pero lo vamos a hacer, vamos a empezar y después va a continuar Roberto. Antes que nada queríamos saludar a todas las personas que están en este momento entrando, tratando de entrar al evento, a la gente que están en Zoom y las personas que están en el Facebook Live. Como ustedes saben, este tipo de encuentros permite que por una parte estemos en contacto, pero por otra parte, para que podamos realmente hacer podamos escuchar y también podamos expresarnos, tiene que haber algunas reglas. Nosotros proponemos que, como va a haber 3 panelistas, que cada uno va a hablar unos 10-15 minutos y después va a haber la posibilidad de escuchar preguntas del público. Pero esas preguntas les pedimos que las hagan a través del chat en la medida de que están en este momento en el Zoom. O sea, si están en el sistema Zoom, entonces ustedes ven que tienen algo que les indica abajo que dice chat. Ahí pueden apretar y anotar la pregunta o lo que quieran decir. Y las personas que están en el Facebook Live, entonces lo pueden hacer directamente a través del Facebook. Tenemos 2 personas que están leyendo las preguntas, las opiniones vuestras y las vamos a expresar después de que van a hablar los 3 panelistas. Bueno, la temática, como ustedes saben, es una temática que tiene que ver con cómo se ve desde diferentes voces de judías sobre Israel 2020. Pienso yo que lo mejor es que le permita desarrollar el tema a los panelistas, pero para eso quería, antes que nada, presentarles, o sea, van a hablar, como ustedes saben, Daniel Cooperwasser, Adriana Potel y José Hammer Sasson. Presentaré primero a Daniel Cooperwasser y después continuaremos. Daniel Cooperwasser, para quienes no lo saben, él nació en la Argentina y vino para Israel, hizo Aliyá en el año 73 y vive con nosotros aquí desde ese entonces, muy activo en
tanto en temas que tienen que ver con economía, que es lo que él estudió en su momento en la universidad, pero también con una columna que él hace, un blog que desde el año 2007, por lo menos una vez por semana, nos habla sobre qué es lo que pasa en Israel y qué es lo que pasa en las comunidades judías respecto a Israel, a la relación esa que hay entre los dos, entre judíos e Israel. Daniel, queríamos realmente pasar a hablar contigo. Hace poco escribiste una nota que se llamó el silencio de las diásporas, ¿no es cierto? Quería que, o sea, me parece que es un poco que el tratar de explicar ese título puede servir como para empezar tu alocución. Daniel. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches acá, buenas tardes en Latinoamérica. La temática de las relaciones entre las comunidades judías del mundo de Israel es algo que a mí personalmente me interesa desde el momento en que, a mi entender, se van creando situaciones poco saludables, a mi entender, y por lo tanto di lugar a que permanentemente, paralelamente al análisis del desarrollo político, institucional en Israel, introduzca de una manera o de otra sus consecuencias o sus efectos en la comunidad judía del exterior. Hoy trataré de desarrollar este tema. Básicamente hay que mirarlo como un análisis de la realidad, o una imagen de la realidad tal como yo lo veo, y no como un programa de acción que va a ser más el tema de los dos disertantes que vienen detrás mío. Yo, digamos, si veo un poco la historia no tan larga de las relaciones entre las comunidades judías y Israel, diría que básicamente hay dos etapas que son muy distintas una de otra. El principio, hasta digamos hasta 3 décadas atrás, se caracterizó por un Estado de Israel relativamente vulnerable frente a comunidades judías del exterior, principalmente de Occidente, relativamente fuertes. Era la época, inclusive de mi juventud, de que se hacía esfuerzos de aportes económicos, la alcancía, el voluntarismo. No solo eso, sino que se llegó a intervención política muy significativa de las comunidades judías o del liderazgo judío del exterior a Israel. Históricamente hay un suceso que se puede decir que marcó un antes y un después, y vino aparejada la figura dominante de Nahum Goldman como presidente del Congreso Judío Mundial. No sé si es de conocimiento de todos ustedes, pero después de la guerra del 67, con la gran victoria israelí, se formó una especie de autoimagen o de autoestima israelí que nadie nos vence. Somos la gran victoria, los famosos álbumes de la victoria de los generales y las expresiones de Golda Meir y Moshe Dayan. El tiempo obra en nuestro favor. No hay que apurarse. Goldman no veía las cosas así y presionaba. Incluso en sus libros escribe que el derecho de los judíos a criticar a Israel, lo pronuncia explícitamente, y en su momento, cuando ve que el liderazgo político israelí opta por no hacer nada para cambiar la situación, él toma la iniciativa y
se hace invitar a un encuentro directo con Nasser para discutir las posibilidades de un acuerdo de paz. Nahum Goldman, presidente del Congreso Judío Mundial. Cuando Golda Meir se entera, le prohíbe terminantemente esta acción y lo manda de vuelta, como quien dice. Bueno, la historia después, todos las conocemos. 10 años después, Begin firma un acuerdo de paz con Saadat, el nuevo presidente en Egipto, más o menos en las mismas condiciones que hablaba Nahum Goldman 10 años antes. Eso sí, después que en el 73, por la, digamos, por la posición tan dura de Gomer, que costó en la guerra de Yom Kippur más de 2.200 soldados muertos. Con todo eso, hoy en la diáspora, en la colectividad judía del exterior, se continúa vanagloriando a Golda Meir y se olvidan de este terrible acto cuando lo mandó de vuelta a Nahum Goldman. Las últimas 3, 4 décadas la situación cambió drásticamente. Israel se convirtió en una potencia, se fortaleció, cuando paralelamente comenzaron a aparecer las comunidades judías del exterior como la parte vulnerable, la parte débil. Si yo quisiera, digamos, hacer una imagen de lo que son estas relaciones, no encontré mejor prueba o mejor expresión que una de mi compañera de disertación de hoy, de Adriana Potel, cuando la entrevistaron años atrás en un diario, y tuvo una expresión que es muy acertada y que refleja, creo, la temática que yo estoy comentando en este momento. Dijo, en la diáspora nos vemos con la necesidad de explicar lo que hace Israel como si yo fuera la responsable. A mi entender, eso abarca toda la problemática que tiene que vive las comunidades judías en el exterior. Y la pregunta es qué actitud tomar y con respecto a qué. Los judíos de las comunidades tienen todo el derecho para hacer escuchar su voz y para expresarse. Y hay 3 motivos básicos. Una, a diferencia de un ciudadano israelí druso que con su familia vive generación tras generación en el norte de Israel, o lo mismo un árabe, ellos no son, Israel no les pertenece a ellos. En cambio, un judío de Brooklyn, de México o de Buenos Aires, sí le pertenece. O sea, ellos son parte de Israel, quieran o no quieran. Así lo decidió el gobierno de Israel. En segundo lugar, creo que la comunidad judía del exterior se requiere su participación en lo que yo considero la configuración de las relaciones entre judaísmo, humanismo y democracia. Algo que es la gran temática que se vive en estos momentos en Israel, las grandes discusiones políticas. Por último, hay un hecho que no lo podemos pasar por alto, y es que en última instancia la conducta de Israel se conduce a un resultado que determina que las comunidades judías del exterior son realmente las principales víctimas de esa conducta de Israel. Son los que en este momento están sufriendo los mayores daños, las mayores consecuencias. No así la ciudadanía israelí, que se siente segura y a niveles económicos muy buenos en general. Yo no voy a hablar de la primera ni de la segunda,
de la segunda parte, que con respecto a las relaciones judaísmo, humanismo y democracia, que va a ser parte, supongo, de los otros dos disertantes, yo me voy a centrar justamente en qué medida las políticas de Israel, en última instancia, conducen a una situación problemática de las comunidades judías del exterior. Y gráficamente diría que las comunidades judías en el exterior están cercadas dentro de un marco triangular con tres lados que la presionan. Uno es el Estado de Israel, el otro solo el liderazgo de las comunidades judías en el exterior, y en el tercero son las sociedades civiles de los países donde conviven, no judíos, por supuesto. Las relaciones, o sea, las situaciones tensas que tiene que vivir, tal como la expresa Adriana, es justamente lo que determina la problemática principal de este tipo de situación. Concretamente, si yo hablo de la conducta de Israel, o sea, Israel hoy en día proyecta una imagen muy positiva en el mundo, con aspectos muy sobresalientes como es tecnología, como es medicina, como aportes de todo tipo, que dan una imagen realmente brillante. Pero eso de ninguna manera puede ser escudo para otros aspectos que proyectan una imagen muy negativa y que los primeros de ninguna manera, pese a que tratan de hacerlo, los pueden tapar o los pueden esconder. Y eso es lo que salta inmediatamente a la vista. El hecho de que se continúe dominando a otro pueblo en territorio ajeno, se usurpen tierras, se coloniza y se trata inclusive, como ahora últimamente, anexar. Esta situación crea mucha tensión en todo el mundo, ya que nadie reconoce el derecho de Israel a esos territorios, fuera de el extravagante presidente de Estados Unidos, que yo no sé hasta qué punto uno puede sentirse cómodo con esa situación. Es interesante observar, por ejemplo, de que no se trata de una reacción, como diría, inconsciente en contra de Israel. Fíjense de que, por ejemplo, si analizamos los últimos 2 años, Israel tomó iniciativas y toma iniciativas beligerantes muy duras contra Irán en Siria. Pero a nadie se le ocurre en el mundo salir a hacer manifestaciones en contra de Israel por su actitud en Siria en contra de Irán. No hay propuestas en las Naciones Unidas, no hay en los organismos internacionales, no se trata el tema, nada. Eso no se trata. ¿Por qué? Porque se trata de una situación en donde Irán amenaza a Israel en destruirla y Israel se defiende y tiene todo el derecho a defenderse. No así la situación con los palestinos. Y ese es el principal motivo de que genera una reacción negativa hacia Israel prácticamente en todo el mundo. El segundo aspecto que influye en la situación de las colectividades judías internacionales es una actitud, especialmente de Netanyahu, que la opera, digamos, la última década o un poco más. Yo no sé si ustedes prestaron atención, pero una de las actitudes que tomó Netanyahu es prácticamente digamos, deshacerse de la Cancillería. La Cancillería dejó de ser una función importante. Algo que no se entiende, pero eso no significa que Netanyahu deja de lado los temas importantes de diplomacia.
El punto es que para él la Cancillería vendría a ser una empresa para celebrar la independencia, para hacer intercambios científicos, culturales, educacionales de todo tipo, no para las temáticas más importantes de la diplomacia, que tanto nos ocupa. En ese sentido, mi expresión es que Netanyahu formó o pone en acción lo que llama una diplomacia supranacional. En ese sentido, se hace ayudar o obliga a ayudar a líderes judíos de la diáspora que pasan a ser el brazo operativo de los intereses de Israel en los países en donde son ciudadanos. Se trata principalmente de personas de mucha influencia personal o también material. Ya voy a dar un poco más de detalles. Este aspecto es cardinal en Estados Unidos y se refleja prácticamente en todo el mundo. Quizás, Daniel, propongo de que dejemos también una parte para cuando haya preguntas y damos una segunda vuelta. Entonces, o sea, si te parece, vamos cerrando y... Okay. Perfecto, yo a tu gusto. No, cerrá, digo, simplemente... Ok, no, lo que quería mencionar es que, y lo voy a hacer en forma concreta, digamos, yo, y respondiendo a la frase de Adriana, yo me pregunto, ¿qué puede pensar un ciudadano estadounidense que ve a su presidente en un estrado frente a magnates judíos donantes del Partido Republicano que le aportaron 1/4 del presupuesto de la campaña electoral anterior y le viene ahora a pedir más dinero para la nueva campaña y les dice que, señores, toda mi política a favor de Israel, y enumera uno a uno todos los datos todas las acciones que nosotros conocemos, y les dice, y yo cito textualmente en inglés, le dice, "We got you something that you wanted". A quienes le dieron dinero, le dice, yo hice lo que ustedes querían. Yo no sé qué actitud puede tomar un ciudadano americano, como también ocurre en situaciones parecidas en los otros países, más que pensar de que su liderazgo en realidad está condicionado por factores foráneos, y en este caso judíos, y eso crea una imagen muy, muy negativa y muchas preguntas. Sí. Pueden seguir. Daniel, Roberto, ¿estás ahí o no sé? Bueno, lo que quería decir es que Daniel en general en sus notas, él termina cada nota diciendo, espero que me equivoque. Me da la impresión que no se equivoca demasiado en esta ocasión, por lo menos en las cosas, en sus palabras durante los últimos minutos. La segunda disertante o participante es Adriana Potel, que es una compañera que vivió en 2 etapas en Israel, conoce bien la realidad israelí, no solamente la conoce bien en forma teórica, sino que tiene a un hijo viviendo en Israel, haciendo el servicio militar, y en estos últimos años está
en la Argentina se especializó en temas que tienen que ver con la sociedad, con tratamiento, con grupos y demás, y por otra parte ha militado y milita en organizaciones sociales argentinas, y también digamos, en los últimos 4 años más o menos está activando en el movimiento de mujeres, amigos y amigas de Mujeres por la Paz. Adriana, mejor lo vas a explicar vos, por favor. No se te escucha. A ver. Hola, hola. Ahora sí. ¿Estoy? Sí, bueno, sí. Quiero preguntar si se me escucha bien, porque a veces está muy bajito el volumen. Háganme No, así. se te escucha bien en los próximos 12 minutos. 15. Bueno, Bien. Bueno, muchísimas gracias a JMLAT por la invitación, por la participación, es un gusto. Gracias, Daniel, que nos conocemos ahora vía Zoom. Bueno, primero pensaba que en estos tiempos que estamos viviendo todas y todos, este modo de vincularnos hace que lo bueno que tiene es que visibilizamos redes que a lo mejor estaban existentes y no las veíamos, y es tiempo de fortalecerlas. Bueno, el relato que yo les voy a un poco a contar, que es cómo conocí a Nashim Osot Shalom en ese momento, no era Mujeres Activan por la Paz, también tiene que ver con la virtualidad y cómo nos vamos conectando en estos tiempos. Yo les estoy hablando desde un pueblo de 3.000 habitantes a 200 kilómetros de Córdoba capital. No hay comunidad judía, somos muy poquitos y poquitas las judíos y tampoco estamos organizados. Como dijo Shlomo, yo me dedico a temas socioeducativos pertenecientes con el foco en prevención de violencia de género, especialmente entre jóvenes. Y bueno, todas mis pares, mis colegas, la gente con quien yo comparto mi trabajo, no son judías y vamos a decir, tampoco simpatizan con el mundo judío y con el Estado de Israel, pero esto nos pasará a muchos, a lo mejor de los que estamos en este panel. Yo soy activista feminista, participo de colectivos de mujeres, y este es un mundo que yo habito todo el tiempo en lo cotidiano. Por otro lado, como dijo Shlomo, tengo un vínculo muy estrecho con Israel, todo lo que pasa ahí me interpela, no me es indiferente, y tengo vínculos muy cercanos viviendo allá. Estos mundos nunca se cruzaban ni se comunicaban. En el año, después del operativo de Tzuk Eitan, de Margen Protector, yo a través de las redes sociales conozco a Nashim Osot Shalom, Women Wage Peace. Y lo que fue muy significativo para mí es que empecé a escuchar voces de mujeres, donde cada palabra que ellas decían a mí me resonaba, me identificaba. Eran mujeres que empezaban a hablar en otro idioma, empezaban a dejar de decir conquistar, luchar, vencer, ganar, para hablar de encuentro, diálogo, empatía, aceptación. Y bueno, las fui conociendo un poco, lo que para los que no conocen, en ese momento no había nombre en español. Nashim Osot Shalom es un grupo de mujeres que se organizan a partir del 2014, del operativo Margen Protector, y ellas, es una historia de la desesperación a la esperanza. Es un grupo plural, donde hay lugar para todas las voces, son mujeres judías, árabes, son gente de las laicas, religiosas, de derecha, de izquierda, del centro. Eso es lo que le hace un movimiento muy distintivo y donde hay lugar para todas las voces. La misión es que se logre hacer un acuerdo, que se hagan las negociaciones por un acuerdo entre israelíes y palestinos, que sea de común acuerdo, que sea digno y que sea respetado por las dos partes. No van a apoyar ninguna propuesta unilateral, y trabajan en distintos niveles, desde la visibilidad en la vía pública, en eventos, en marchas, y también tienen presencia en el Parlamento, porque muy importante para ellas es que se cumpla la resolución de las Naciones Unidas
la 1325, donde habla que la participación de las mujeres en la toma de decisiones en situaciones de conflicto hace que los acuerdos, y está comprobado, sean más duraderos, más efectivos, y que son necesarias la presencia de las mujeres, que de hecho no se cumple tanto. Entonces, y también hicieron también elevaron una propuesta de ley, o sea que tienen actividad en distintas formas. Yo ahora le voy a pedir a Chava, porque tenemos conexión vía que es más de lo tecnológico, vamos a mostrar 2 videos muy chiquitos, cortitos, un poco para que vean el espíritu de Nashim Osot Shalom, y después les voy a contar cómo organizamos en Argentina este grupo que ya lleva 3 años de actividad sostenida. Así que Chava, cuando quieras. Un momentito. Se van a cortar, así que en el medio damos un respirito y viene el segundo. Yo voy a silenciar mi micrófono, ¿no? A ver si está funcionando. ¿Se ve? אין לך מושג על מה את מדברת. מה את מבינה בביטחון לאומי? את תמימה, את לא מבינה? מי את שתצליחי לשנות? No se ve. אף פעם לא יהיה Chava שלום. no se ve. אף פעם לא יהיה שלום. אף פעם לא יהיה שלום. אני לא אוותר. לא אשב עוד על הספסל האחורי. Chava, Sí. no se ve. No se ve. Permite, entonces, no sé qué pasó porque que siga hablando Adriana y ahorita lo paso en un minuto. Perdón. Adriana, abrí tu micrófono. Ahí está. A ver, ya va a estar, pero en un minuto. Oh, muy bien. Perfecto. אומרים לי, אין לך מושג על מה את מדברת. מה את מבינה בביטחון לאומי? את לא מבינה? ¿Ya se ve? מי את שתצליחי לשנות? זה בלתי אפשרי. אף פעם לא יהיה שלום. אף פעם לא יהיה שלום. אף פעם לא יהיה שלום. לא אשב עוד על הספסל האחורי. זה בידיים שלי לסיים את מעגל האלימות האינסופי עבורי ועבור ילדיי. כמו נשים אמיצות וחזקות לפניי, קולי נוסק מעבר לגבולות. זרועותיי קנויות לתמוך באחרים, רגליי נושאות אותי בכל נתיב שאבחר. בוא אתקל בדרכי, לא ירפא את ידיי. אשמיע את קולי ביחד עם אזרחיות, מנהיגות ומובילות שינוי. שימו קץ לאלימות, לכאב ולקורבן. כי אנחנו אנשים, אמהות, בנות וסבתות, לא מוכנות עוד להקריב. לא ננוח עד שנעמוד כולנו יחדיו, חזקות יותר ביחד. שאומרים לי שאין תקווה, אני מסתכלת סביבי ואני יודעת שאני בדרך הנכונה. כאישה אחת אני חזקה. אך כשאני אלפי נשים אין דבר שיכול לעצור אותי. לא נעצור עד שיחתם הסכם מדיני. Listo. Va la segunda parte.
Adriana, ¿se ve o no se ve? No se ve. Entonces que siga Adriana. En la segunda parte ahorita la busco. Ponela que pueda hablar. Sí. No se ve. Entonces que siga Adriana. En la segunda parte ahorita la busco. Ponela que pueda hablar. Sí. Ya está. No. Hola. Hola. Sí, ahora. Bueno, estas son las escenas temidas siempre en las partes tecnológicas, así que no importa, Chava, si no sigue el otro, no importa, nos preparamos para las fotos luego. Bueno, retomando un poco la historia, pero como dice la antropóloga Rita Segato, que las mujeres la pueden estar pasando muy mal, en situaciones muy complicadas, cuando se juntan fotos luego. Bueno, retomando un poco la historia, pero como dice la antropóloga Rita Segato, que las mujeres ¿por qué estoy doble? Muy mal, en situaciones muy complicadas. Chava, estábamos escuchando doble. Sí, ya sé. No, déjenme ver cómo lo soluciono. Ya. Hola. Bueno, respiremos y seguimos. Bueno, les decía que como dice la antropóloga Rita Segato, las mujeres la pueden estar pasando muy mal en situaciones de mucha complicación y mucho sufrimiento, pero cuando se encuentran hay mucha alegría y hay vitalidad. Y esto es lo que pasa en cada encuentro de Nashim Osot Shalom. Hay alegría, hay entusiasmo y lo contagian. Cuando en el año 2017 tuve la oportunidad de viajar y participar de una acción de ellas, una marcha muy conmovedora, que para mí fue como muy determinante, fue muy movilizante y era como sentirme en mi casa, pero sentirme en casa por dos cosas, porque en Israel me siento en casa y porque además me sentía en casa como en cualquier otra marcha de mujeres que yo participo o mujeres que marchan por la igualdad, por los derechos, por la solidaridad y por un mundo mejor. Entonces, y me alojaron rápidamente, muy cálidamente. Y lo que sucedió que espontáneamente en ese momento yo empecé a enviar fotos a estas amigas mías de Córdoba, que no podía contarles nada de ese mundo mío, que no podía compartir, por eso que decía Daniel antes, y fue muy sorprendente, porque todas estas mujeres empezaron a abrirse, a interesarse, a decir, a valorar lo que hacían, no importaba ya las otras ideas con que venían. Y yo entendí que ahí había una llave, un lugar para llegar a otros y a otras que nunca podíamos compartir nuestros mundos, porque no tiene prensa, porque hace falta contar estas experiencias para acercarnos a otros y a otras. Bueno, luego de esta vuelta, de este viaje, todo estaba muy efervescente, pero bueno, ¿cómo se empieza? Y lo primero que sucedió es que empecé a hacer un vínculo con las activistas sudamericanas, argentinas y chilenas del movimiento de Israel, que acá están muy presentes, algunas, y está Esther Diner y está Doris de Chile, y para mí fue el primer vínculo que yo tenía con ellas. No nos conocíamos, fueron todas amigas de WhatsApp en principio. Bueno, ¿cómo se inicia a contar esto y a hacer grupo de todo esto? Desde el pueblo donde yo vivía, bueno, fueron así. Lo que pasó es que cuando, como ya lo anticipó Shlomo, mi hijo entró a la Chabá, se enroló en el ejército, fue muy bravo para mí, muy difícil, y la respuesta era como algo dijo, es hacer o hacer, y viajé rápidamente, ese impulso me llevó a Buenos Aires, porque en Buenos Aires estaban mis amigos y mis amigas de la adolescencia, de la juventud, que teníamos muchas cosas en común. Entrañables amigos de la vida, que muchos habíamos vivido en Israel, o
habíamos sido activistas mucho tiempo en distintas comunidades, y lo que nos unía es un amor profundo por Israel. También nos duelen cosas que pasan allá, nos preocupan, nos enojan, y tampoco estábamos participando en ninguna actividad, en ninguna institución, ni en ningún marco comunitario de la comunidad. Entonces encontramos que a través de Nashim Mosot Shalom, que ahí ya eran mujeres activas por la paz, podíamos contar, podíamos sentirnos una participación activa porque nos identificábamos, porque resonábamos y porque podíamos contar, nos parecía necesario contar este proyecto, y no solamente por lo que pasa allá. Pero no sabíamos cómo empezar, no sabíamos cómo se arma, por dónde empezar. Y entonces no teníamos idea del devenir de las cosas. Entonces tomamos el modelo de las mujeres de allá, que era hacer Hugei Bait, que son reuniones pequeñas en casas, y entonces cada uno traía un amigo, y lo que pasaba es que las respuestas eran tan entusiasmadoras de la gente, tanto se acercaba gente que estaba alejada de la comunidad, gente no judía, gente de otras comunidades, y ahí vimos que algo se estaba armando. Entonces decidimos hacer como diferentes actividades, que yo, Chava, te voy a pedir que si todo sale bien y no tenemos problema, yo elegí algunas fotos, que si no se las voy a contar, algunas fotos con un poco una pincelada de algunas cosas que fuimos haciendo en estos 3 años. Bueno, fuimos invitados a Limud Buenos Aires y a Limud Chile, y esta era una acción, el que no lo conoce es Miguel Ángel Solá, un actor, pero que participó de una acción que estábamos haciendo, otra Chava. Primero les quiero contar que van a ver en muchas fotos telas pintadas con temas alusivos de la paz. Este es un proyecto que nace en Israel a través de Aliza Eres, que ella diseña para que se confeccione una futura alfombra, Shatiach Shalom, una alfombra de la paz, con la idea de hacer cuadraditos que vayan de Jerusalén a Ramallah, de Ramallah a Jerusalén, y se están mandando de todo el mundo estos pedazos de tela. También se mandaron de México y también de Argentina y de muchos países, hasta de Japón, de Suiza, pero lo que quiero compartir que esta fue una actividad, es y sigue siendo un proyecto muy convocante, muy disparador para seguir hablando de los temas que nos interesan, y la gente lo hicimos desde jardines de infantes hasta jóvenes universitarios, donde todos encontramos un camino de hacer. Este artista plástico es un artista plástico cordobés que trabaja con las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y realmente fue muy interesante su participación, que aportó con su tela. Sí, otra. Decidimos también hacer charlas, invitamos a charlas abiertas, donde invitábamos a profesionales, porque también nosotros teníamos que hablar desde lo local, qué es para nosotros la guerra, la paz, la guerra que queremos, la guerra que tiene tanta prensa, pero que nosotros queríamos hablar de la paz, de qué es construir paz, hablar del diálogo, de todo que los mencioné antes. Virginia Laino es una persona que trabaja en la Cruz Roja, estuvo en muchas zonas bélicas, y estuvo también en Ramallah 1 año y medio, que fue muy, muy increíble lo que ella nos contó. Otra. Adriana, una pregunta, ¿todas estas fotos pueden llegar a nuestro público? O sea, si la gente que quiere. Obvio, todo esto es No, digo porque, o sea, necesitaríamos ir pasando a José, entonces, por eso... Quiero una sola más, puedo con 2 más. Esta, por ejemplo, es un encuentro de 100 Madrijim y Madrijot que participaron con este proyecto y que ellos fueron multiplicadores de este mensaje. Y otra más, última, esta, la que sigue, y con esto me despido. Este es el equipo de Relaciones Exteriores de Nashim Mosot Shalom, que cuando fui a Israel nos conocimos, y lo que les quiero decir que ellas nos agradecen mucho nuestro aporte, porque les estimula, porque las acompaña, porque las alienta, y nosotros les agradecemos a ellas, porque a través de ellas nosotras podemos contar otra historia, y podemos sentirnos que participamos, y
transitar otros caminos posibles de activismo. Bueno, Bueno. por ahora, hasta ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Roberto. Bueno, yo no me llamo Roberto, me llamo Shlomo Slutsky, pero vamos a tener oportunidad en otra oportunidad, vamos a tenerlo a Roberto, que con su voz radiofónica va a poder dirigir esto mejor. Les pido realmente disculpas por todos los errores, por todos los problemas que hay técnicos y demás. Todo esto está hecho de buena voluntad, a pulmón, y bueno, así son las cosas. El tercer panelista es José Hambra. Antes que nada quiero decir un compañero, un amigo, una persona que, o sea, él es mexicano, y él o sea, hizo por una parte una carrera universitaria, escribió en diferentes medios de comunicación y demás, pero es también activista dentro de la comunidad judía. Y no es fácil ser activista con sus posiciones progresistas dentro de una comunidad judía que en general es vista como, digamos, más conservadora por demás. Entonces, creo que nos puede dar de su experiencia, tanto como miembro de la dirección de Jotamlat, como también como un judío mexicano con experiencia en la comunidad. Por favor, José. Gracias, Shlomo. Bueno, y gracias a todos los compañeros y compañeras de JAMLAT que pues, me dieron la confianza para poder representarnos en este conversatorio. Y la presentación que quiero hacer la estructuro en dos partes. Por un lado, rescatar la experiencia de JAMLAT, qué es y qué hemos hecho, y después meterme quizás de una visión más personal, lo que vería yo de limitante respecto a JAMLAT y lo que podrían ser factores de autocensura, justamente en posiciones poco populares e incluso políticamente incorrectas en lo que se entiende como mundo judío. Sí, vamos, de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué es JAMLAT? Bueno, finalmente es un movimiento que busca reunir a judíos de origen latinoamericano en Israel y en el resto y en las comunidades de América Latina, con la intención de renovar lazos, pero también de renovar referentes, encontrar referentes que nos permitan actualizar esta relación entre judíos latinoamericanos con una Israel que ha ido cambiando drásticamente desde la perspectiva de lo que pensamos que debería ser en un ambiente post-Oslo. El fracaso de las negociaciones de paz con Palestina, bueno, finalmente, no solamente en Israel, sino también en las comunidades fuera de Israel, pues nos ha llevado a replantear qué somos como judíos respecto a Israel y estos lazos. Entonces, JAMLAT, Judíos Latinoamericanos Progresistas por la Paz, se funda hacia finales del 2016 con una propuesta que surge de una plenaria en Kibbutz Nachshon a finales de septiembre de ese año, y de ahí irradia, ¿no?, la iniciativa hacia América Latina, donde se fundan capítulos en México, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. Y empezamos a interactuar, ¿no?, cada quien desde su país de origen o país de donde radicamos, con la intención, uno, de encontrar un nombre, un logo, una declaración de principios, ¿no?, crear una página de Facebook donde buscamos también transmitir y publicar artículos al español desde una visión alternativa, lo llamamos así, pero es una visión también, más que alternativa real,
en donde estos referentes dentro de Israel pues han perdido visibilidad, de alguna manera como lo comentaba Adriana, y recuperar esa visibilidad en nuestras comunidades. Se crean comités de contenidos, de actividades, de comunicación. Bueno, finalmente, como movimientos desde lo local, o como capítulos desde lo local, empezamos a activar. Por ejemplo, en el caso de México, las declaraciones de Netanyahu a principios del 2017 respecto al donde compara el muro de Trump que quiere construir con algún muro, o los muros dentro de Israel-Palestina, nos permiten sacar ya declaraciones y buscar posicionarnos dentro de la Comunidad Judía de México. Pero eso pasa en México. El ascenso de Bolsonaro en Brasil también logra movilizar algunas actividades. En Israel hay una participación del capítulo israelí en la Marcha por la Paz. También hacia finales del 2017, en la reunión que J Street realiza cada año, participa J. AMLAT, una representación de América Latina, de diferentes países de América Latina y de Israel, dentro del contexto de lo que fue en su momento CISO. En México recibimos a Mijael Rosin, diputada de Meretz en ese entonces. Hay un trabajo que hacemos también ese año fuerte para justo hacia Pesach, para traducir al español la Agadá de CISO. En Brasil se realiza un Seder y de Pesach con esta Agadá, y meses después reciben al director de B'Tselem en una actividad. En octubre, la Maskirut Internacional, que se conformó como un esquema de trabajo, lanza lo que sería la idea de un congreso que finalmente deviene en una asamblea virtual por Zoom a finales del 2018. Es una asamblea donde nos reunimos cerca de 60 personas, pero no logramos concretar resultados. En Argentina, en el Inter de este año, finales de 2018, finales del 17, hay una carta que se envía al gobierno argentino exigiendo la extradición del genocida Gauto. Y luego cuando Netanyahu, también en este año decide a principios, no me acuerdo, yo no me acuerdo ya muy bien, pero cuando Netanyahu decide visitar América Latina, en Argentina y en México activamos con cartas de protesta y exigiendo un regreso a las negociaciones de paz entre Israel y Palestina. También en 2018, por ejemplo, dentro de nuestra misma concepción, cuando en algún momento Mahmoud Abbas hace declaraciones con tintes antisemitas y salimos también con un posicionamiento al respecto. Gaby Lasky visitó México, esta abogada de origen mexicano, israelí, que defiende los derechos humanos en Israel y nos permite hacer también un evento. Finalmente, 2019, buscamos renovar nuestro activismo, no logramos concretar muchas de las cosas que queremos o que buscamos o que pensamos, y una de los grandes pendientes es crear una página, un portal en internet donde podamos abrir esta perspectiva con lo que nos identificamos. Buscamos profesionalizarla, no hemos logrado avanzar como quisiéramos, en buena medida por la estructura, en buena medida también porque no hay fondos suficientes. Y también otra iniciativa donde entramos a nivel ya mundial es la formación de J-Link, que finalmente lo que busca es articular diferentes movimientos en América Latina, Estados Unidos, como J Street, en Europa, Canadá, Gran Bretaña, Ayaja, J. Cole, Australia, etcétera, donde compartimos bases similares y desde ahí poder impulsar una mirada diferente. Desde lo personal, pienso, bueno, hay limitantes a las que nos enfrentamos, ¿no? Por un lado, sí logramos visibilizar, pero no logramos, a final de cuentas, articular hacia bases más amplias, más allá de un pequeño núcleo que seguimos insistiendo y quizás somos muy necios, pero sabemos que tenemos públicos, donde podemos crecer, no nada más como
una Maskirut o diferentes comités. Y mucho tiene que ver porque no hemos logrado profesionalizarnos, no hemos logrado reunir fondos, quizás no lo sabemos, no sabemos hacerlo, nos faltan relaciones públicas, tenemos esta incapacidad, digamos, para articular y ampliar estas bases desde lo local. Apostamos por el portal como una forma concreta para poder echar a andar, pues digamos, estas actividades donde se una más gente y no dependa, no dependa nada más del voluntarismo de nuestra parte. Y de ahí, bueno, desde esto personal, y hablando de, pues sí, dificultades que implica tener una mirada que llamamos progresista o más liberal respecto a Israel, uno se enfrenta, y hablo ya aquí en primera persona, y desde mi experiencia, a una especie de autocensura, ¿no? Justamente cuando actuamos, activamos, pensamos desde un lugar que hoy en día no es a nivel de lo que de alguna forma comentaba ya Cooper Wasser, la norma dentro de lo que se instaura desde los liderazgos comunitarios. Y de aquí me atrevo un poco a pensar desde esta idea de la disonancia cognitiva, que también hay una disonancia identitaria y que justo también opera desde lo que es la dimensión de la posverdad, ¿no? Finalmente, estas creencias personales y emociones que se imponen a hechos objetivos. Entonces, cuando hablamos y nos enfrentamos a la violación de los derechos humanos en Israel, que están documentados por propios y extraños, deja de tener credibilidad. Y desde este ambiente quizás de narrativa oficial, de Asbará, que apela a distorsionar la percepción de esa realidad, desde estas posiciones que buscan mantener esta idea de democracia, derechos humanos, uno se convierte o en traidor, o en antisemita, o en antisionista, o en enemigo interno, ¿no? Dentro de las comunidades. Y es una narrativa oficial sumamente poderosa, donde Israel, lo comentaba de alguna manera Cooper Wasser, es sinónimo de judío, ¿no? Los lazos identitarios de las comunidades judías hoy en día, al menos en el caso de México, cruzan por esta idea de Israel, que Israel es amante de la paz, defensora de los derechos humanos, que tiene el ejército más moral del mundo, donde hay tolerancia y aceptación de las comunidades LGBT+, que Israel siempre es una víctima, ¿no? Y solo se defiende, y bueno, finalmente todo eso está ahí, ¿no? Dando vueltas, y estas miradas críticas, finalmente, como comentaba hace un momento, se convierten en posiciones o antisemitas, autoantisemitismo, de traición o de izquierda como un epíteto negativo, ¿no? Esa otra mirada, ¿no? entra en conflicto a nivel de lo comunitario. Y en parte pasa, y en parte sucede, porque Israel en automático es lo bueno, ¿no? Y es el buenismo. En el caso de México, por ejemplo, que es el que conozco y en el que activo, y la educación judía en las escuelas, básicamente esta identidad judía que se inculca, finalmente cruza por esta idea del Israel de lo bueno, ¿no? Como condicionante de bondad, donde lo judío, Israel, se convierten en condicionantes de bondad. Entonces, se recalcan estas ideas de la visión Israel del startup nation, de ser un país con una economía del primer mundo, con avances científicos, que permite mantener viva la memoria de la Shoah, hay Rikudim, la música, la historia, la cultura nacional judía, desde esta visión oficial de Israel, desde esta narrativa. Entonces, la identidad judía en México, al menos, como lo llego a ver en grandes sectores de la comunidad, está ligada al devenir de la narrativa oficial israelí. Entonces, Israel se materializa en esta identidad judía desde lo nacional, territorial, lo religioso, lo cultural, lo científico, la misma sobrevivencia judía. Entonces, esta judaidad como bueno, cuando entra en contacto con los hechos objetivos, con estas miradas alternativas, entre comillas,
crea estas disonancias desde lo identitario, ¿no? Más allá de estos bagajes que consideramos que tenemos también como defensa de los derechos humanos desde lo judío y de la defensa del derecho internacional. La misma noción de la construcción de Israel, de la creación de Israel, pasa por derechos humanos y por el derecho internacional, pero eso acabó relegado por esta poderosa narrativa oficial. Entonces, desde esta idea de Asbará, de Israel como lo bueno, hay una incredulidad sobre la violación a derechos humanos, por ejemplo. Cuando hablamos de paz, entonces, nos volteamos a ver, cuando hablamos de paz, volteamos a ver desde esta otra mirada, ¿no? Y aquí rescato lo que nos compartía Adriana Potel, desde esta mirada de agentes de cambio social que buscan incidir en la realidad, un montón de movimientos, de referentes que han sido opacados por esta narrativa, ¿no? Mujeres que activan por la paz, comunidades como Neve Shalom Wahat al-Salam, el Oasis por la Paz, Breaking the Silence, B'Tselem, Shalom Achshav, la misma iniciativa de Ginebra, la defensa, los movimientos de defensa a los refugiados africanos en Israel, movimientos como Combatientes por la Paz o el Foro de Familiares Víctimas del Conflicto. Todo esto, o sea, finalmente son referentes que están y que dentro de estas miradas, insisto, alternativas entre comillas, que cuestionan la mirada oficial, que cuestionan la narrativa oficial, nos obligan a hablar de la ocupación, ¿no? Y nos obligan a hablar de que sí, Israel puede ser un startup nation con grandes avances científicos y tecnológicos para el resto del mundo, pero que existen niveles de pobreza no vistos en los países miembros de la OCDE, por ejemplo. O que quienes se benefician de este Startup Nation en realidad son minorías del 3%, por ejemplo, ¿no? O sea, dentro de un Estado que ha ido dilapidando no nada más esa noción de democracia en la que se fundó el Estado de Israel, y suponemos, sino que también ha ido dilapidando el sistema de salud y el sistema de educación, por ejemplo. Entonces, tratando de aterrizar por este lado, es que finalmente cuando confrontamos que Israel es un Estado que con la ocupación viola derechos humanos, viola el derecho internacional y comete crímenes de guerra de acuerdo a la Cuarta Convención de Ginebra, enfrentarnos a eso y hacerlo público y visibilizarlo no necesariamente es bienvenido por esta identidad judía que se ha alimentado por la idea de este Israel de avanzada, por este Israel que hoy en día se erige como el Estado judío. Y no nos metamos a discutir o a pensar o a intercambiar qué quiere decir lo judío. Evidentemente, también es un tema que queda de alguna manera relegado y las comunidades y los judíos que no son ortodoxos, con prácticas liberales, finalmente tampoco entran en el esquema, pero que también se dificulta de alguna manera poder abrir y hablar plenamente de cómo este Israel que hoy en día, en la realidad del 2020, poco a poco ha ido relegando a muchos judíos en el mundo. Pero que a final de cuentas, y aquí viene, digamos, lo que busco plantear, hay una identidad personal que cruza justamente por esa identificación con una Israel, ¿no? Y con una Israel que está ahí. El entorno es complejo cuando desde la autocensura, ¿no? o de tomar postura con esta autocensura que está ahí, cuando operan, por un lado, sí las Asbará, pero también la mirada de democracias no liberales, que es un club al cual el Israel de hoy cada vez se integra más, o a los movimientos evangelistas o sionistas no judíos, que también erigen a Israel como la salvación del mundo, o al antisemitismo tanto de izquierda como de derecha, o incluso al antisionismo. Entonces, desde ahí opera también esta dinámica de autocensura. ¿Cómo podemos
o sea, cómo actuar, cómo expresarnos como judíos que nosotros hemos etiquetado como progresistas o liberales dentro de esta dinámica, y buscando evitar el escarnio emocional, porque finalmente está ahí, ¿no? Adriana Potel, más bien, Pervasser de alguna manera rescataba este sentido en lo que comentaba en una entrevista a Adriana Potel. Creo que es muy importantísimo abandonar la postura de minoría y como víctima del consenso. Reconocer desde los judíos el lazo emocional con Israel, que está ahí, nos definamos o no como sionistas. Reconstruir esos lazos con israelíes que se reconocen, desde esa mirada, ¿no? Y es el caso del capítulo Israel y de estos movimientos a los que hice referencia en algún momento. ¿De qué queremos ser? De rescatar esta idea que está ahí, de la Declaración de Independencia de Israel como un Estado democrático y judío, respetuoso de los derechos humanos, que busca justicia social, pero también paz con sus vecinos. Y lo que implica la paz. Lo que implica la paz, nuevamente, no es la imagen romántica de niños y niñas judías, israelíes y palestinas corriendo por los campos. Lo que implica la paz es reconocer que ambos pueblos, el israelí y el palestino, el judío y el palestino, igual ahí está la confusión de términos, merecen vivir con ciudadanías plenas, ya sea en 1, 2 estados, en reconocer la misma tierra como el homeland, como la patria de ambos pueblos. Los esquemas están ahí. Hay más de un esquema para la solución del conflicto violento que une y desune a israelíes y palestinos. Termino rápidamente. Hay una necesidad desde la dimensión identitaria de cómo me defino, y hablo desde lo personal, yo, José, como judío ante una Israel 2020, ¿no? Y sí, necesariamente mi identidad pasa por el devenir del Estado judío, que es cada vez menos democrático, que cada vez respeta menos derechos humanos, tanto de israelíes, judíos o no judíos, y de no israelíes, que viola el derecho internacional, que no está interesado en la paz, al menos es lo que ha demostrado los últimos gobiernos. Y la respuesta va más allá de lo reflexivo personal o de índole académico. La respuesta pasa por movimientos como el que nos presenta Adriana, pasa por la visión quizá, no buscamos, ojalá podamos concretarlo más allá, insisto, de estos pequeños núcleos en un J-AMLAT con una mirada judía, con una mirada latinoamericana, donde no hay medias tintas, ¿no? Ante el ascenso del ultranacionalismo en Israel y en nuestro continente y en otras partes del mundo, y de las ideologías excluyentes. Finalmente estamos acá, finalmente tenemos esta oportunidad gracias al contexto de la pandemia que nos ha permitido llegar y poder comunicarnos y encontrarnos en un espacio como este. Bueno, gracias, José. En este momento lo que quisiéramos realmente es ver si hay preguntas o pequeñas intervenciones que hayan mandado por chat. En forma general, o sea, mientras que terminan de enviarlas, les quiero decir que de hecho nosotros lo que queremos ser es ser la voz de una Israel diferente y que haya una, como decía José, realmente que haya que un judío en Buenos Aires, en México, en Río de Janeiro, donde sea, pueda sentirse, pueda decir yo me siento identificado o me importa de una Israel, sí, una Israel diferente, la Israel de estas organizaciones por la paz, por los derechos humanos, por la justicia social. Pablo, Lumerman o Chava, ¿tienen preguntas del público? ¿Intervenciones? Está la gente escribiendo, pero por lo pronto le hago una pregunta a Daniel o a Adriano, a José. Comenta nuestra compañera Esther Chabot que el desafío que enfrentaremos las próximas semanas será el tema del proyecto de anexión respecto qué posturas se deben de tomar, digamos. Dice, entonces la pregunta es, ¿qué viene ahora con el proyecto de anexión del 1 de julio? Le hablo, no sé quién quiere contestar, y le abro el micrófono. Daniel.
Daniel le habla a Daniel. Y después José. Ya está, Daniel. Está cerrado, Daniel. Ya está abierto. Ahora está abierto. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Voy a hacer algunas generalizaciones respecto al el programa de anexión. Personalmente, creo que no va a haber anexión y que todo fue una especie de maquinación proselitista de Netanyahu para reclutar a la gente de derecha y que no se le escape. Yo creo que no hay una de las pocas personas que tiene muy claro que la anexión es un paso totalmente dañino para Israel en todo sentido, y creo que una persona inteligente políticamente como Netanyahu sabe muy bien que se puede hablar, se puede programar, se puede decir, pero difícilmente se va a llevar adelante, muy probablemente con su astucia, que es muy grande, probablemente sea expuesto como una limitación que impuso Trump, cosa que ya se habla, ya se trascendió, de que Trump pone limitación en base a la declaración, o aceptan todo el programa o no aceptan nada. Él no está dispuesto a apoyar, así por lo menos el trascendido, que solamente Israel tome las partes buenas y deje las partes malas. Le recuerdo que el programa de Trump incluye, entre otras cosas, no solo el reconocimiento del Estado palestino, sino la cesión de tierras de Israel dentro de los límites del 67 a Palestina, al lado de Gaza. De eso ni se habla, pero eso está en el plan de Trump. Yo creo que efectivamente la anexión es un paso muy dañino y que Netanyahu no lo hace no porque no quiere, sino porque sabe que es muy negativo, y para los propósitos de él, lo más importante sigue siendo lo que fue durante los últimos 10 años, y es mantener el status quo para seguir en funciones. Esa es la línea principal de él, y sabe muy bien que si lleva adelante la anexión, se va a producir un terremoto político, regional y nacional, de que va a ser muy difícil salir. Ese es mi punto de vista. Otro detalle, el status quo, que en realidad no es idea de Netanyahu, sino ya viene de 50 años atrás, también tiene lo que se llama un deadline, y que si en el status quo que incluye colonización, va a llegar el momento en que no va a haber más que hablar de posibilidad de separación. La separación va a ser imposible y la anexión va a ser de facto. Así que eso es algo de que si no se toma una decisión alternativa, que es la separación, yo pienso de que vamos en camino de una anexión, no necesariamente como la planea Netanyahu, pero sí de facto. Bueno, José, querías opinar. Voy a hacer otras dos preguntas que están relacionadas para que puedan contestar. ¿Qué porcentaje de la población israelí acepta o está de acuerdo con la anexión? Y la otra preguntan en Facebook, ¿cuál es el esquema de 2 estados en uno? Son 2 preguntas que acaban de llegar. José, ¿lo liberamos a José? No, tengo que abrir ahí está. Ya está, sí. Listo. Ok. Bueno, regresando a la primera pregunta, sí, es probable que, bueno, finalmente es uno de los escenarios que Netanyahu utilizó ya ha utilizado todo este tema de la anexión como un ardid electoral, y que, bueno, finalmente le funcionó y no necesariamente va a marchar hacia allá.
Igual yo me iría con un poco de pies de plomo al respecto. Sí entiendo la advertencia que comentó Daniel de Trump, pero no olvidemos que Trump también hoy en día busca a sus bases electorales también azuzarlas, y este apoyo irrestricto a la política de Netanyahu y a esta Israel desde la mirada evangélica, se mantiene presente. Lo del Golán, lo del traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, el mismo reconocimiento de la capital de Israel, de Jerusalén, perdón, como capital de Israel nada más, creo que son antecedentes que nos obligan a mantenernos por lo menos alertas. Esto que comentaba de J-Link, este movimiento paraguas de movimientos judíos progresistas y liberales en el mundo, también está presente. Con Pablo quizás nos pueda ayudar a profundizar un poco más, que es el que está dando, es el representante de J. Amlat en el movimiento, de J-Link. Es una punta de lanza también para posicionar esta mirada de los judíos de las comunidades fuera de Israel o de la diáspora, como lo queramos concebir. No sé, yo creo que sí es preocupante. No lo dejaría solamente a nivel del discurso electoral, y nos obligaría, pues, por lo menos a movilizarnos y actuar, como Esther de alguna forma ha abierto. No me acuerdo, Chava, las otras dos preguntas, pero me gustaría que Adriana o alguien más platicara sobre Hay una esto. pregunta para Adriana, que pregunta directamente, que dice, ¿por qué es importante el rol de las mujeres en los procesos de paz en Medio Oriente y en el mundo en general? Nada más le abro el micrófono a Adriana. Ya. Bueno, con respecto al tema de la anexión, desde el jueves pasado, Nayib Shalom se enunció, que voy a leer textualmente, desde el jueves pasado comenzamos a salir a las calles, exigir que la anexión unilateral es nociva, debe llamar a las negociaciones de los dirigentes de los dos pueblos para llegar a un acuerdo aceptado por los dos pueblos. Lo acaba de escribir Esther Diner, que está ahora presente, y me importa que ellas, si hace falta, tengan la voz, que tienen más autoridad que yo desde acá. Digo, no sé si más autoridad, pero están ya tomando decisiones desde el movimiento. Y con respecto a lo que preguntan de la participación de las mujeres, bueno, todo lo que estuvimos hablando antes de por qué las mujeres en situaciones de conflicto y de guerras son las que también padecen desde lo económico, lo social, lo educativo, las que están sosteniendo y son las cuidadoras en estos momentos de conflicto. Y son ellas las que, la voz de ellas conocen bien lo que es esto. Nayib Shalom también se inspiraron en las nigerianas, en las mujeres de Nigeria, en las mujeres de Irlanda, copiando e inspirándose en otros modelos donde la participación de las mujeres fue muy efectiva, y porque hay esto de las lógicas que hablamos, que el patriarcado, hablamos de impuso tanto, de una cosa tan competitiva, tan destructiva en algún lugar, son las mujeres que están cambiando este discurso. No quiere decir que no hay hombres que no tengan este discurso, por supuesto, pero sí que entran en los momentos de negociaciones a hablar de estos temas y de estos modos de pensamiento que no se hablaban. Sí, en realidad nos quedan solo unos minutos. Vamos a escuchar quizás alguna otra pregunta, pero lo que yo quería decirles es que anunciar ya desde este momento que, como ustedes verán, hay mucho para hablar, y el día 31 de este mes vamos a tener el gusto de hospedar a la profesora Judith Boxer Liberant de México, y
y al doctor Leonardo Senkman de la Universidad de Jerusalén. De hecho, se trata por una parte de una mexicana que le importa de Israel y de un argentino que vive en Israel, pero que le importa y escribe sobre lo que pasa en la judeidad latinoamericana. Y vamos a continuar sobre temáticas relacionadas con la de hoy. Yo quiero sí. una frase, ¿puede ser? Para cerrar, los dos. Dale, una José. Frase, Adriana, una frase, José. Sí. Hay unas preguntas, me gustaría hacer las preguntas y que cierren con esas preguntas sus participaciones. Preguntan, que ya le habían preguntado, pero le preguntan directamente a Daniel el porcentaje de gente que aprueba en Israel la anexión, y preguntan también si la anexión implica la entrega de ciudadanía israelí a los palestinos que habitan esos territorios. Ese es para Daniel. Para José hay una pregunta que es: ¿tienen pensado como Jotam-Blat invertir esfuerzos en las propuestas para la juventud adulta y adolescente? ¿No creen que la hegemonía discursiva se ejerce principalmente en espacios de educación formal y no formal de nuestras comunidades? Y Adriana, que termine, y les invito que después de las preguntas los dejamos para finalizar con un video también del grupo de Adriana de Mujeres que Buscan la Paz. Sí, Daniel. ¿Lo abrimos a Daniel? Sí, lo abrimos. No, un segundo, Daniel. Está cerrado. Ok. Yo lo único que vi es una sola encuesta que hicieron al respecto, que llama la atención también cómo la hicieron. Informaron que el 57 o 58% del público judío estaba de acuerdo con la anexión. Yo no... Eso tiene un significado muy malo, pero con respecto a consultar solamente a los judíos, ¿qué significa eso? A propósito, si alguien leyó el artículo de Angel Pfeffer hoy, que reenviaron con respecto a la segunda categoría, los árabes y los judíos de la diáspora, en el sentido de que a los árabes no los cuentan. Si se toma en cuenta la población árabe, que toda está en contra, se habla del 38% de la ciudadanía israelí que estaría de acuerdo con la anexión. Sí. Esos son los datos. Había otra parte de la pregunta que no me recuerdo. José, preguntaban sobre si la anexión implica la entrega de ciudadanía israelí a los palestinos que habitan en esos territorios. Por favor. ¿No? Todavía no inventamos la horca. Por supuesto que no. Pero desde el momento que se da ciudadanía, por ejemplo, como se hizo en el Golán, con los drusos, pero allá ahí había 70.000, 80.000, acá hay 3 millones, y cambia totalmente el equilibrio, o sea, a nadie se le ocurre eso. Adriana. Sí. Bueno, un poco para despedirme y cerrar, pero también tomando algo de lo que dijo José y algo de lo que le preguntaron recién a José. Para nosotros, al principio que creíamos que nos debatíamos si este mensaje es para afuera de la comunidad judía, si es para adentro, mostrar otra cara de Israel que no tiene tanta visibilidad. Queremos decir que dentro de la comunidad, justamente porque alguien me dijo, no descuiden dentro de la comunidad judía porque este mensaje no circula tanto y es importante que sea escuchado. Y les quiero decir, para la pregunta de los jóvenes, yo creo que tenemos también una especie de preconcepto, los jóvenes, especialmente los universitarios, están necesitando que les habiliten estos espacios, porque como nosotros decíamos, se entusiasmaban que veían viejos y viejas entusiasmados con un discurso diferente a lo que ellos conocen de las instituciones. Entonces, para mí, no es menor este trabajo de promover encuentros para que ellos escuchen
Y eso es un desafío, y es dentro de las comunidades y dentro de las instituciones escolares, los clubes, las TNUOT, así que la experiencia es que es un modo pragmático y concreto, y bueno, habilitar espacios de escucha y de diálogo, ese es un camino que elegimos transitar. Y para lo último, es esta frase de que nos criamos muchos con Tov lamut be'ad artzeinu, no sé si alguien lo escuchó, que estaba bueno morir por nuestra tierra. Las Nashim Osot Shalom dicen Tov lichiot be'ad artzeinu. Y eso es una cosa que tomamos también, que está bueno vivir, y vivir cuanto más felices y en paz con nuestros vecinos y vecinas. Bueno, esto por ahora. Gracias. José. Le hablo el micrófono porque lo tiene cerrado. Gracias. Otra vez se cerró. Listo. Bueno, hacia las preguntas. Primero quisiera rescatar a partir de este asunto, de si nos acercamos a los jóvenes. Evidentemente nos queremos acercar a los jóvenes, y va una crítica también a J. Amlat. No hemos, o sea, de lo que mencionaba hace un momento, no hemos logrado salir de nuestros círculos donde somos básicamente los mismos. Y por un lado son sí los jóvenes, donde tenemos los espacios abiertos, que no sabemos necesariamente cómo abrirlos, y esa es parte de nuestra incapacidad. Hay muchísimo voluntarismo, pero no logramos concretar. Y por el otro lado también esta perspectiva de género, ¿no? De que somos básicamente hombres, y no logramos abrirnos, no logramos abrir bien nuestros espacios y nuestras estructuras. Y no porque no hayamos querido, porque ha habido muchos esfuerzos a lo largo de estos últimos 4 años, pero no hemos logrado concretar. Entonces, ahí hay 2 grandes pendientes desde el punto de vista de estructura, que sí es que nuestros núcleos de alguna manera se flexibilicen. Respecto a esta pregunta de los 2 estados en uno, o sea, básicamente son uno de los tantos esquemas que hay, y esto lo maneja y lo ha trabajado en el campo, por ejemplo, Mario Shechtman, que es parte del núcleo fundador en Israel, con una ONG que él dirige que se llama Challenge. Y digo, básicamente lo que habla es que finalmente este territorio que está en disputa, que materializa la identidad nacional tanto de judíos como de palestinos, que es la tierra de Israel-Palestina, sea reconocida como patria de ambos pueblos, donde haya 2 soberanías, donde haya cielos abiertos, de alguna manera de libre movilización, y que permita, por ejemplo, a un judío que vive en Bnei Brak ir a visitar la tumba de Yosef, y a un palestino que vive en Jerusalén Oriental poder ir a visitar a su familia en Haifa, por ejemplo, ¿no? Eso sería dentro de este esquema. Y por lo que entiendo, ¿no? Finalmente hay quien lo ha trabajado a profundidad, y es una de las tantas alternativas, como lo es los 2 estados, que coexistan y que sean viables, o los 2 estados totalmente separados, o el estado binacional, ¿no? O sea, son esquemas que están ahí con la misma perspectiva de resolver el conflicto armado, el conflicto violento entre israelíes y palestinos. Respecto a esto de invertir en la comunidad, si hay comunidad, los liderazgos comunitarios tienden a alinearse, ¿no?, en esta política veleta, ¿no?, hacia lo que el gobierno de Israel en turno esté soplando. Regreso a lo que alguna vez nos dijo Benny Temkin. No tenemos por qué pedir permiso para poder levantar nuestra voz, defender nuestro punto de vista, activar. Somos parte de una comunidad, muchos de nosotros. Tenemos a hijos en Nuot Noar, tenemos a hijos en escuelas judías. Somos parte de la comunidad dentro de lo que entendemos como un judaísmo pluralista y humanista. Tenemos espacios, y quizás no desde lo religioso, pero también los judíos religiosos, conservadores y reformistas y reconstruccionistas, y la variedad que hay dentro del judaísmo, también tienen espacios. Entonces, es un Israel que no nos reconoce desde lo judío. Entonces, tenemos que levantar la voz si nuestra identidad judía cruza de una u otra manera por ese Israel. Porque cruza.
lo queramos o no, finalmente nos está atravesando. Entonces, sí, no pedir permiso, invitar a los jóvenes, hombres y mujeres, a acercarse, a enseñarnos también nuevas formas de activar, más allá del Zoom, ¿no? de esto que estamos viviendo. Y creer en esto, que somos mucho más que dos. Esa es nuestra sangre latinoamericana. Codo a codo, computadora a computadora, pero somos mucho más que dos. Y lo estamos viendo hoy acá. Y lo vimos hace 3 semanas. Y bueno, finalmente eso sería, no sé, ojalá podamos terminar de concretar, de institucionalizarnos, no tenerle miedo a esa palabra. Y poder, por ejemplo, en unos pocos meses tener una página web, un portal de noticias con nuestra mirada, donde cruce esta pluralidad y que, bueno, finalmente dentro de la pluralidad puede haber versiones oficiales pro Netanyahu, pero también hay otras versiones que son los referentes con los que nos sentimos cercanos, que día a día se parten el lomo en Israel por defender esos derechos humanos, la democracia y la identidad judía. Esa sería mi forma de concluir. Bueno, yo quiero agradecerles a todos los panelistas, a todos los participantes, pero quiero también decirles a todos los participantes que hay, o sea que más allá de la posibilidad de venir y asistir dentro de 3 semanas a un evento, a otro evento que vamos a hacer y que va a ser más interesante y técnicamente mejor organizado, lo que tienen es la posibilidad de activar también en el día a día. Nosotros lo que queremos es enviar a todas las personas que participaron acá, volver a enviarles materiales. Si ustedes se anotan en el mail que les enviamos, hay también ahí como para hacer un registro, si quieren, y vamos también a preguntarles a ustedes en qué están interesados en colaborar con nosotros, en qué es lo que les parece a ustedes que deberíamos hacer nosotros y ustedes juntos. Me parece que de esta manera nos podemos despedir. Esperemos que dentro de unas semanas ya estemos en un mundo un poco más sano. Gracias. Shlomo, Sí. nada más para terminar, mandamos tanto por el chat de aquí del Zoom como por Facebook el link para que se registren los que no puedan. Lo vamos a subir a la página de Facebook. Los que no estén en la página pueden seguirnos. Y también ahí vamos a subir los videos que compartió Adriana. Y este video lo pueden compartir también desde ahí. Los dejamos con el video que Adriana nos dejó de Nashim Osot Shalom y esperamos verlos dentro de un par de semanas. Antes del video, si te puedo pedir simplemente que estén atentos a una carta que se está enviando justamente en contra de la anexión, todo el marco del J-Link, digamos, de consorcio en contra de la anexión en concreto, que estén todos disponibles para poder ayudarnos a resonar esa carta en la medida en que estén de acuerdo con ella. Bueno, ok. Entonces, los dejamos con este video. Oh, dear.